Bueno, nuestra organización institucional contempla la existencia de un poder ejecutivo fuerte, un poder ejecutivo importante en cuanto a sus facultades. Situación que no nos viene, no de ahora, sino que nos viene de la época colonial. Tengan presente que la organización institucional colonial preveía autoridades trasplantadas de Europa a América y como tal estas autoridades tienen una identidad que las transforman de alguna manera en autoridades unipersonales, fuertes, a similitud del rey, por supuesto, con las variantes relacionadas con la legitimidad, origen de sus facultades y, por supuesto, sus facultades y dependencia del rey. En este sentido, hay distintas formas de organizar el Poder Ejecutivo. Así tenemos lo que se denomina o se utiliza siempre con el nombre de presidencialismo. Presidencialismo y parlamentarismo, que son dos formas de ver o de organizar o de estructurar esta relación que existe entre los dos órganos, no quiero decir principales porque todos tienen un principio y una esencialidad, pero son dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que se caracterizan por su periodicidad, a diferencia de lo que Gargarella, por ejemplo, habla de los poderes contramayoritarios cuando habla del poder judicial y critica precisamente la característica del poder judicial como un poder elitista, un poder conformado a perpetuidad por sus miembros, que es la organización. Por supuesto que esto no es algo pacífico. Ahora parece pacífico, sí, en nuestro sistema de opinión, en nuestro sistema de organización institucional, por los distintos posicionamientos generados con motivo del proyecto y de la media sanción del nuevo régimen judicial o de la modificación del régimen judicial. La distinción o determinación del presidencialismo y parlamentarismo requiere de alguna manera ubicarnos en las distintas formulaciones a nivel de derecho comparado. A tal fin yo he recurrido en el libro Autoridades Federales. Se menciona, se identifica algunas características que hacen al presidencialismo y que hacen al parlamentarismo. Mario Midón, en su manual de Derecho Constitucional, hace, yo creo que con cierto grado de ingenuidad, a una primer apreciación, pero aparece sumamente gráfico su distinción cuando dice que presidencialismo y parlamentarismo está relacionado con la mayor o menor proximidad que existe entre uno y otro de los poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Es decir, que tendiendo a unificarse o acercarse, estamos en presencia del parlamentarismo, y cuando se alejan, estamos en presencia del presidencialismo. Aparece como ingenua, infantil, simple esta identificación, pero es sumamente gráfica luego de analizarla o pensarla con los distintos elementos que lo caracterizan. La distinción, los autores hacen una distinción en cuanto a cuál es la tónica o el elemento fundamental
relacionado con cuál es el alcance. Giovanni Sartori hace un estudio a partir de esta organización en el derecho comparado de elementos tipificantes. Y él habla del presidencialismo. Cuando habla del presidencialismo dice que la primera característica que debe tener quien analiza o examina debe ser la elección popular del jefe de Estado. Ese sería el primer elemento. Es decir, que el jefe de Estado aparezca elegido y esa elección debe ser o es periódica, que se traslada en el tiempo y por supuesto tiene un tiempo en el ejercicio de esa función. Tengan presente, y esto a modo de paréntesis, que en el parlamentarismo el jefe de Estado es generalmente una autoridad que puede ser considerada como el rey en algunos sistemas, por ejemplo España, Inglaterra, y el jefe de Estado no goza de estas cualidades. Es decir, no es elegible, pero tampoco tiene una periodicidad determinada, que es la característica que apunta como primer criterio Sartori de identificar o determinar la cualidad de presidencialismo. Además, un segundo criterio que dice que él elige su gobierno. El jefe de Estado es el encargado de elegir o determinar quiénes van a ejercer con él el gobierno como una determinación. Y podemos observar en este sentido que hay sistemas en los cuales el jefe de gobierno elige al presidente o quien ejerce el gobierno, con lo cual aparecen una serie de dudas para considerar cuál es el alcance o este alcance. Y Giovanni Sartori dice, ¿es suficiente estos dos criterios para contemplar o determinar una identificación de lo que es el sistema presidencialista? Es suficiente, pero no alcanza. No alcanza a tal punto que él introduce o propende a un tercer elemento más que le permita simplificar o determinar cuál es el alcance del presidencialismo. Y habla él de una autoridad dual, cuando hace referencia a las dos jefaturas, precisamente, jefatura de Estado y jefatura de gobierno. Y él dice que estaríamos en presencia de un presidencialismo cuando aparece unificado en una misma persona, como tercer criterio siempre, en una misma persona quien ejerce la jefatura de gobierno y quien ejerce la jefatura del Estado. Por supuesto que los presidencialismos o las formas presidencialistas son típicas de América, tanto del norte hasta el sur. Vemos que todos los sistemas son presidencialistas y tienen de alguna manera una raigambre de tipo colonial y que siguen por distintas ramas o origen, porque es distinto el origen que tienen las colonias, las iniciales colonias inglesas y las colonias españolas. Son distintos el origen o la justificación de su accionar. Más desarrolladas las inglesas y menos desarrolladas las españolas que aparecían como un trasplante y que tuvieron la necesidad de una mayor evolución o necesidad de evolucionar en el tiempo, que vamos a ver ahora cómo se produce esa situación del presidencialismo unipersonal o colegiado de 1810 y antes hasta la Constitución de 1853. A diferencia de los países europeos en los cuales el parlamentarismo es la forma típica de organización. Y en realidad la forma típica de organización surge del hecho de que en Europa
se ha producido la transformación de una forma de gobierno en la cual el jefe de Estado y jefe de gobierno era el rey, y que después fue dando paso a organizaciones constitucionales que han de alguna manera mutado, modificado la organización, poniendo a la par del rey el parlamento como equilibrio en la organización institucional de estos países. En este sentido, Sartori dice que en el parlamentarismo el poder está compartido entre el ejecutivo y el legislativo, que claro es volver a lo que decía Midón, la mayor o menor cercanía que exista entre el ejecutivo y el legislativo. ¿Por qué está compartido? Porque el legislativo o el deliberativo o el Congreso o el Parlamento es el encargado de conformar el gobierno. Es decir, que la organización ya no surge de el presidente o más bien del jefe de Estado o jefe de Estado y jefe de gobierno una misma persona, sino que existe una dualidad en su conformación, pero que proviene del ejecutivo, del legislativo. Es el legislativo el que se encarga de designar. Por eso Giovanni Sartori dice que en el caso de las formas presidencialistas no aparece esta relación entre el legislativo y el ejecutivo. La designación es popular y a su vez el ejecutivo designa al presidente o quien va a ejercer la función de gobierno, o bien la ejerce esa misma función el mismo, el jefe de Estado y jefe de gobierno, una misma persona. Los sistemas parlamentaristas se caracterizan por verificar esta dualidad, es decir, que existen dos personas con las dos jefaturas, una de Estado y otra de gobierno. Ahí aparece, por ejemplo, en España el primer ministro, en Inglaterra el primer ministro también, mejor dicho, en España el presidente, y en Inglaterra el primer ministro, que es el encargado de gobernar, y aparece la figura del rey como la autoridad que ejerce la jefatura de Estado. Por supuesto, con distintos alcances, y estos alcances aparecen nítidos en la Constitución española de 1978, en la cual el rey cumple una función de jefe de Estado, pero tiene para ello una participación importante en gestiones específicas, no solamente la representación exterior del país, y no tanto una representación más bien simbólica, más allá de la importancia que tiene la reina o el rey en Inglaterra. Entonces, el presidencialismo podemos decir que se caracteriza por la diferenciación del órgano legislativo y el órgano ejecutivo, la existencia de elección en sus componentes, la elección por parte del órgano ejecutivo de sus colaboradores. En América, los presidentes o quienes ejercen la función de presidente que se asimila en la dualidad en una sola persona, jefe de Estado y jefe de gobierno, tienen secretarios de Estado que están configurados por los ministros, que tienen una cartera o ramo determinado del gobierno en la cual actúan directamente y asesoran al Ejecutivo. Fíjense en el caso de los países de América del Sur, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, tienen esa organización en la cual aparecen los ministros. Si miran televisión habrán visto que en el caso de Uruguay, preocupado por el turismo en esta situación coyuntural con origen sanitario, vamos a ver que
pueden haber apreciado que existen una serie de disposiciones o adecuaciones que está haciendo Uruguay para propiciar o posibilitar el desarrollo del turismo en el periodo de verano. Con lo cual, actividad que ejerce o que está instrumentando el Ministerio de Turismo, que tiene un Ministerio de Turismo expresamente. Esta unificación de las jefaturas es un elemento distintivo de ambos y como tal aparece como en todo el derecho comparado como una forma de distinción. Nuestro sistema o el sistema argentino, ¿cómo es? Yo les había mencionado que nuestro sistema es presidencialista, es un sistema en el cual el presidente tiene una preponderancia fundamental en cuanto a la toma de decisión y que ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Con algunos aditamentos, ya vamos a ver que como el caso del jefe de gabinete, que no es una descentralización administrativa, sino que es una desconcentración. Ya lo vamos a ver también en las orillas posteriores, la diferencia de desconcentración y descentralización, que está radicada fundamentalmente en la existencia o no de personalidad jurídica. Es decir, que en los órganos desconcentrados no tienen personalidad, no tienen autonomía, no tienen patrimonio propio y por tal el órgano depende funcionalmente de otro. En este caso, el carácter de desconcentrado que tiene el jefe de gabinete respecto del presidente. El sistema argentino, como les había dicho, contempla Filmina número 2 contempla dos actividades fundamentales. El Poder Ejecutivo administra, es la cabeza de la administración. Ustedes me van a preguntar, pero si en el 100, el 101, tenemos que el jefe de gabinete es el encargado de la administración. Sí, es una desconcentración, pero el presidente no pierde la autoridad en cuanto jefe máximo de la administración y encargado de los asuntos administrativos del gobierno, sino que es la máxima autoridad y la jefatura, incisos 1 y 2 del artículo 99, atribuciones del presidente. Y tiene otra actividad que es importantísima, que es la actividad gubernativa o política, es decir, que emite los actos de gobierno, que tiene una característica importante que está relacionada con uno, por la naturaleza del acto. Son actos de trascendencia institucional, de importancia superior, y como tal no están sujetos a control jurisdiccional. Son actos políticos y que no están sujetos a control jurisdiccional. Esto por supuesto, en el marco de la naturalidad de los actos políticos que hoy, de alguna manera, como les vengo diciendo y mencionando algunos fallos, puede considerarse que los actos se empezaron a revisar judicialmente, sobre todo a partir de la teoría de los recursos extraordinarios por arbitrariedad de sentencia o por arbitrariedad, que como tal habilitan a la Corte Suprema de Justicia como último intérprete de la constitucionalidad de todas las disposiciones, revisar algunas cuestiones que pueden ser consideradas políticas. Para dar ejemplos, la designación de un ministro es una decisión política, el indulto es una conmutación de pena, son decisiones políticas,
la suscripción de algún tratado internacional puede considerarse como una cuestión política, en tanto y en cuanto puede representar cierto grado de injerencia ideológica en su formulación y en su estructuración como lineamiento determinante en lo que es la política o organización del Estado. Hay una serie de situaciones que esta cuestión nos impone. Yo les había mencionado que el poder ejecutivo es unipersonal y que su carácter unipersonal tiene distinta trascendencia, pero no es uniforme esto. Si nosotros examinamos el periodo colonial, vamos a ver que siempre existían primero las capitanías, intendencias, y a partir de 1776, con la determinación. Profe, hay una pregunta, Marcelo, hay una pregunta. Sí, doctor, ahí acaba de hacer un alumno, dice, ¿el indulto es solo decisión del presidente? Sí, es una decisión privativa del presidente. Es una decisión privativa del presidente. Es él quien constitucionalmente está facultado para hacerlo. Hoy creo que lo voy a explicar, voy a llegar a explicarlo cuando veamos las atribuciones del presidente. Es facultad exclusiva y excluyente del presidente, porque afecta una parte del delito, una parte, no es la parte previa, no es un perdón de la acción o de la tipificación, sino que es liberar a una persona o eximir de una pena a una persona. Y la conmutación es una disminución de esa pena, con lo cual requiere una condena firme para que se produzca, con el cumplimiento de una serie de requisitos institucionales para su implementación, que está fundamentalmente determinado en la forma prevista en la Constitución y cómo se han producido las distintas situaciones en las cuales el presidente indulta. Por supuesto, el procedimiento de indulto se extiende a otras instituciones, a otras jurisdicciones. Es una facultad también que tienen algunos gobernadores. Por supuesto, va a variar en el tipo de delitos, con lo cual el presidente actúa o tiene margen en el caso de los delitos de naturaleza federal, que son precisamente los que alcanzan o los que tienen entidad como para decidir el presidente. Puede ser revocado. ¡Ay, me mató! ¿Qué puede ser revocado? Por el Senado o la Corte Suprema. En principio, al ser una facultad privativa, no puede ser revocado, salvo que el presidente primero te indulte y después diga, no, me equivoqué, cosa que no es prolija. Pero hoy la prolijidad es no un segundo grado, no un tercero, estamos en quinto grado, la prolijidad es el quinto grado, pero en principio no puede ser revocada, es privativa, excluyente, y el Poder Ejecutivo, vamos a suponer que pueda ser revisada judicialmente, pero no es revisada, no puede ser revisada judicialmente, porque es una decisión que reporta para que sea revisada judicialmente. Primero es una cuestión política, no revisable judicialmente, más allá de las circunstancias en las cuales las cuestiones pueden aparecer revisándose por la teoría de la arbitrariedad, pero la Corte, entramos a otro problema que es la legitimidad. Vamos a suponer que
que el delito que perdona es un robo. Hay que ver si hay constitución de querellante, no hay constitución de querellante, es decir, quién tiene la legitimación para pedir la revisión y cómo la va a pedir, si hay un afectado o no hay un afectado, hay delitos de acción pública. En principio la respuesta es no, no puede ser revocada, pero bueno, habrá que ver el caso particular o la situación específica en la cual se puede dar. El indulto, el único recaudo es el que sea un delito federal y que tenga una condena firme. Habrá que ver, posiblemente, estoy pensando y elaborando algunas situaciones como puede ser, vamos a suponer, algún delito de lesa humanidad, que podría ser que alguna organización de derechos humanos, si yo, presidente, indulto por el delito de genocidio de la junta militar, por decir algo, pueda ser revisado por alguna organización de derechos humanos. Podría ser, son alternativas y producto de la mutabilidad. Hoy el Código Civil y Comercial prevé que son imprescriptibles los delitos, las acciones respecto de los delitos de lesa humanidad, y esto no solamente está plasmado en el Código Civil y Comercial, sino que tiene un origen convencional, con lo cual su jerarquía no es meramente una ley, sino que estamos en una jerarquía a la altura de la Constitución. Y al no modificar artículo alguno de la primera parte de la Constitución, es plenamente operativo, porque es complementario. Con lo cual, la pregunta que aparecía como algo obvio, hoy las cosas obvias cada vez son más difíciles de considerarse como de estabilidad absoluta. El indulto, en principio, no es revocable, pero fíjense cómo hemos, a través de dos preguntas, llegado a ciertas posibilidades o cierta potencialidad de que sea revisado un indulto en determinadas circunstancias y producto. Les acabo de dar fundamentos que aparecen como determinantes, pero no es revocable, nuestra historia ya institucional posterior a la colonia y a partir de 1810 nos permite a nosotros encontrar una serie de órganos ejecutivos que han sido colegiados. La misma Junta de Gobierno de 1810, es decir, los reglamentos del 24 de mayo y del 25 de mayo, establecían órganos, una división bipartita, en la cual la Junta de Gobierno era ejecutivo y legislativo a la vez, y se mantenía el órgano judicial a la Real Audiencia, que era un órgano que nos viene de la época colonial, que tenía las facultades judiciales o decisión de cuestiones individuales o particulares. Tenemos el triunvirato, que como tal era un órgano también colegiado, pero el presidencialismo se acentuó por el origen, y esto lo habla Alberdi en sus bases habla de la importancia del Ejecutivo y que sea un Ejecutivo fuerte, sólido, pero siempre adecuando su función a lo que dice la Constitución. Es decir, se nota que Alberdi era un visionario y sabía que íbamos a tener presidentes por ahí que aparecían como un poco díscolos en cuanto a su forma de actuar. De alguna manera preveía esta situación. Tenemos que la Constitución de 1819, la Constitución de 1826 contemplaban un sistema de organización unipersonal,
con un presidente y con una fortaleza importante. Alberdi no solamente habla de los antecedentes coloniales en este sentido, sino también habla de los antecedentes posteriores a la colonia y en tal sentido la actuación de los caudillos él considera como algo importante y surge como algo importante del carácter unipersonal y fuerte de los poderes ejecutivos, no solamente nacional, sino los provinciales. Por supuesto que la organización institucional va a ser distinta si estamos en presencia de una, como les dije, de una organización que tiene su origen en instituciones o colonias inglesas o las colonias españolas. Alexis de Tocqueville habla en La democracia en América, da la diferencia entre ellos y dice que el distinto origen le da distinta entidad o distinta evolución a una u otra. Las colonias españolas no tenían autoridades propias, no tenían legislación propia y no tenían sistema electoral propio, a diferencia de las colonias inglesas en las cuales existían división de autoridades, de poderes, donde existía una legislación, precisamente por el dictado de normas específicas, es que en 1776 se independiza de Inglaterra, que son las leyes que dictaba sobre comercialización de determinados productos agrícolas. Y tenía un sistema electoral propio, que es sumamente importante porque puede elegir sus propias autoridades, cosa que en las colonias españolas no se podía hacer. Y si vamos más allá en cuanto al análisis sociológico, por ejemplo, vemos Max Weber, empezamos a ver que la diferencia fundamental de mayor o menor desarrollo está dado por la religión, que los puritanos tenían una mejor organización producto de su origen religioso a las colonias españolas, en las cuales el catolicismo era la religión preponderante o fundamental. En cuanto al Filmina número 5, en cuanto acá está bien explicado. Ustedes dirán, es unipersonal. No, pero hay autores que consideran que no es unipersonal. La mayoría de los autores dice que es unipersonal porque es el presidente. Y acá tengo miedo de escaparme, pero voy a tratar de no escaparme con opiniones personales. Y hay quienes dicen, por ejemplo, en Medejian, que habla de un órgano colegiado, porque el Ejecutivo tiene a sus ministros y el jefe de gabinete como personas que participan en la toma de decisiones. No es así, con todo el respeto, por supuesto, que merece la opinión de este autor. El presidente los designa, los remueve, y es el que toma las decisiones administrativas y gubernativas. ¿Por qué resalto esto en cuanto a administrativa? Porque el jefe de gabinete tiene como órgano desconcentrado la autoridad o la facultad de hacerlo, pero no la pierde el Ejecutivo, el presidente. Por eso se dice que es unipersonal. Filmina 6, cuando empezamos a analizar el presidente, y esto me quiero detener porque parece simpático en cuanto a las opiniones y a las situaciones que se daban. Nuestra historia institucional tiene dos presidentas, o presidentes, o presidentis, o lo que sea, de sexo femenino. María Estela Martínez de Perón, vicepresidenta de Juan Domingo Perón, y que luego de la muerte, en 1 de julio del 74, asume como presidente. La actual vicepresidenta, que ejerció funciones de presidenta durante 2 mandatos o periodos. ¿Por qué me detengo en esto? Porque el artículo 87 prevé: el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado
por un ciudadano con el título de presidente de la nación. Fíjense ustedes cómo evoluciona todo y cómo cada vez evoluciona más rápido. En el 74, cuando asume Isabel Martínez de Perón, la norma o la disposición por la cual se instrumenta su designación dice o refiere la señora presidente. Fíjense ustedes, y en este caso, si quieren leerlo, profundizarlo, Zarini tiene escrito un artículo sobre ello y habla de la señora presidente. Y él dice, no, tendría que haber dicho la señora presidenta. Fíjense cómo evolucionamos que hoy esto ha perdido virtualidad, si es presidente o presidenta, que tenemos un tercer grado de identificación, que es esto del idioma inclusivo, sí, lo inclusivo. Particularidades que permiten fijar el concepto. Pero cómo es el texto claro y cómo al cabo de 40 años viene a resurgir esta situación. Incluso la constitución boliviana y venezolana son nuevas. Cuando yo la leí, hablaba de este género, decía presidenta, presidenta, senador, senadora. Es aburrida la constitución en cuanto a esta bideterminación del femenino y masculino, más allá de que tiene disposiciones sumamente interesantes, apasionantes, sobre todo a quienes nos gusta el derecho constitucional y el derecho en general. La figura del presidente, Filmina número 7. Esto es importante porque por ahí en los exámenes se pregunta, ¿nuestro presidencialismo es atenuado o es semiparlamentario o es un presidencialismo fuerte? Bueno, yo lo dije ya, la idea de los constituyentes del 94 eran tener un presidencialismo atenuado que tendía hacia una forma parlamentaria o semiparlamentaria. ¿Lo lograron? No, no lo lograron. No lo lograron porque el presidente tiene, o presidenta, tiene facultades mucho más amplias. Fíjense que se creía o se opinaba, y muchos autores así lo mencionan, que la designación de un jefe de gabinete era una forma que tendía hacia el parlamentarismo, y resulta que el jefe de gabinete, más allá que tiene por idea constitucional y por disposiciones expresas de la Constitución, tiene una cercanía con el Poder Legislativo. Resulta que hay distintos periodos institucionales en los cuales el jefe de gabinete siquiera fue al Congreso a dar ese informe alternativo que tiene que dar a cada una de las cámaras. Con lo cual, esa relación o ese nexo que se consideraba como un lazo tendiente a lograr un sistema semipresidencial o semiparlamentario, bueno, se da de bruces con la realidad. Y se da de bruces con las facultades. El jefe de gabinete es designado y removido por el presidente, más allá de la facultad del artículo 101 en cuanto a la remoción por parte del Congreso del jefe de gabinete, que ya también lo voy a hablar ahora. Acá en la Filmina 7 habla, la atenuación mínima queda literalmente expresada en 3 aspectos: prohibición de que el presidente ejerza facultades delegadas por el Congreso, con la excepción habilitada en el artículo 76. Bueno, fíjense esto, que tenemos las facultades delegadas, puede ser porque son las que el Congreso le otorga al presidente para determinadas circunstancias, pero resulta que esta situación
no tiene trascendencia a partir de las facultades del artículo 99, inciso tercero, cuando el presidente expresamente tiene la prohibición de realizar actividad legislativa, primer párrafo. Pero al renglón seguido se le otorgan las facultades de dictar decretos de necesidad y urgencia, que si bien tienen un trámite de ratificación en el Congreso, tiene la posibilidad que antes no existía o que existía por vía excepcional y por vía de interpretación. Ahora aparece expresamente en la Constitución y que tiene en la realidad una trascendencia importante en todo este periodo que va desde marzo a la fecha en la cual tenemos un presidente que ha dictado decretos de necesidad de urgencia ratificados por la Comisión Bicameral del Congreso, que son numerosos y por los más variados temas, no solamente temas sanitarios, sino también temas netamente legislativos. Sin ir más lejos, los últimos están relacionados con prórrogas en materia de despido, prórrogas en cuanto a la aplicación de las normas de la ley de locaciones, en cuanto se prohíben los desalojos. Esto es reciente, y que se trasladan hasta diciembre o fines de noviembre. Requisitos para hacer. Antes voy a ir al vicepresidente o vicepresidenta. La vicepresidenta se elige con el presidente. El sistema de elección prevé la elección de presidente y vicepresidente. Y en el artículo 57 de la Constitución, referido al poder legislativo, hace referencia al vicepresidente en cuanto a sus funciones, a una de sus funciones. El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado, pero no tendrá voto sino en el caso de que haya empate en la votación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el senador, el vicepresidente Cobos, con respecto a las retenciones móviles, decreto 125, el voto no positivo? Bueno, un empate generó la necesidad o la alternativa que él tenga que decidir, que fue la única, el encargado de decir si se aplicaba o no, o se ratificaba o no esa disposición, que fue uno de los principales derrotas de ese gobierno desde el punto de vista político. Entonces tenemos que tiene dos funciones. Una, presidir el Senado. Es un órgano que forma parte del legislativo, con el alcance, por supuesto, que tiene, que no participa en las deliberaciones con voz, pero sí con el voto en caso de empate. Les aconsejo, los invito, vean los debates. Ahora hay canales del Poder Legislativo en las cuales se pueden apreciar directamente los debates o los distintos noticieros. Son muy interesantes en cuanto a la participación. Toda la participación del vicepresidente, de los senadores, o bien los diputados, presidente, se hace en base a un reglamento que cada uno de los órganos ha dictado. Reglamento del Senado y de diputados. El tema de la presencialidad ahora que tiene tantos matices, si se hace presente o se hace virtual, bueno, es sumamente interesante. Y por otro lado, ejerce la función de sustituir al presidente en caso de ausencia. Que estamos en presencia de las ausencias temporarias o las ausencias definitivas, ya sea por muerte, inhabilidad total, parcial o permanente. Ya vamos a avanzar también en eso. Es decir, que tiene dos funciones constitucionales.
presidir el Senado y sustituir al presidente en caso de ausencia. Hoy leí en Infobae que, bueno, que también se reúne el vicepresidente con el presidente para discutir las medidas económicas. Bueno, es algo saludable que tenga de alguna manera una colaboración en cuanto a la interpretación de determinadas políticas de Estado. Pero bueno, es lo que existe. Los requisitos para ser presidente o vicepresidente o presidenta o vicepresidenta. La filmina número 8. El artículo 89 establece cuáles son los requisitos para ser elegido presidente. Requiere ser nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en un país extranjero, y las demás cualidades para ser senador. Siempre en los exámenes me dicen así, y yo les tengo que decir, sí, eso dice el 89. ¿Cuáles son las cualidades para ser senador? Bueno, son el tema de la ciudadanía, la edad, y el tema de la renta, que hoy les voy a dar unos datitos importantes con respecto a la renta, porque hay gente que piensa, así como tenemos autores que dicen, bueno, tal presidente, que llevan a un grado aritmético las decisiones del gobierno y del Estado, determinando cuáles son la cantidad de decretos de necesidad de urgencia que ha dictado cada uno de los presidentes. En este caso, tengo datos relacionados con qué representa hoy la renta de 2.000 pesos fuerte. El primer requisito, de alguna manera, se distancia, bueno, es previa a la Constitución, se distancia con el requisito con la ley de ciudadanía. La ley de ciudadanía no establece la ciudadanía por opción, que es la que establece el artículo 89. Habla de que haya nacido en territorio. Bueno, el nacido en territorio argentino no tiene problema, pero habla de otra categoría, que son los ciudadanos por opción, es decir, aquellos que hubieran nacido en el extranjero, de padres argentinos, y que hubieran optado por la ciudadanía argentina, que es de alguna manera un mix entre nuestro sistema de ciudadanía, del suelo y de la elección, y de la sangre, perdón. En este caso, tiene una aplicación institucional importante, que es el origen de su inclusión en 1853 con motivo de la cantidad de argentinos que se habían exiliado con motivo de las persecuciones durante el gobierno de Rosas. Y, por supuesto, también aparece de alguna manera la posibilidad de aplicarse esto para aquellos ciudadanos nacidos en el extranjero, hijos de argentinos, en los distintos periodos de gobierno de facto en los cuales se fueron o se trasladaron del país. La edad son 30 años, en el caso de que exista, se haya naturalizado, tiene que tener 6 años de residencia. Y tener una renta, como dice para los senadores, anual de 2.000 pesos fuertes. Bueno, Videgain hace un análisis de esto y dice ¿qué es hoy 2.000 pesos fuertes? Y él habla de 2.000, de una suma equivalente a 2.000 o 3.000 dólares mensuales, y está relacionada con el equivalente de los 2.000 pesos fuertes a 3,300 kilos de oro, y hace la conversión, la variación. Pero bueno, esto es un dato para tener en cuenta. Seguro que estoy errando, o Videgain lo erró hoy, porque bueno, el dólar hoy ya está al blue, tenemos el contado con liqui. Cuando él hizo ese cálculo no tenía todos estos parámetros, el contado con liquidación,
el dólar ahorro, el dólar oficial, bueno, etcétera, etcétera. El dólar 147 está hoy, blue. Esto les aviso por si están por comprar o vender. La elección, sistema de elección. El sistema de elección es una de las reformas más importantes introducidas. Perdón, en cuanto a los requisitos, en el 53, 60, la Constitución del 53-60 establecía el requisito de ser católico, y este requisito fue dejado de lado en con la reforma del 94. ¿Por qué? Porque ya el presidente no ejerce las funciones de patronato, ya no elige o participa en la elección de las autoridades eclesiásticas, con lo cual lo que ha caído en desuetudo y que se ha derogado de hecho a partir del concordato de 1966 con la Santa Sede, se perfecciona en el 94. De hecho, los presidentes que se han designado después del 94, puede considerarse que algunos no tenían la religión católica. Por ahí se dice que Menem no era católico, sino que era musulmán. Cosa que aparece probable teniendo en cuenta su lazo indisoluble con el lugar de nacimiento de sus padres, Yabrut, en la cual la religión musulmana es una religión única. Bueno, el sistema de elección también ha variado y aparece como una modificación importante de un sistema de elección indirecta a un sistema de elección directa a doble vuelta. Algunos le mencionan como balotage, pero en realidad no es balotage. Lo identifican con el sistema francés, pero tiene diferencia con el sistema francés, incluso tiene diferencia con el sistema de balotage o el sistema de doble vuelta que prevía la reforma de 1962, que se utilizó para la elección que fue implementada en el gobierno de Lanusse. Cámpora, la elección que terminó con la elección de Cámpora fue a doble vuelta, más allá de que no haya habido doble vuelta, pero estaba prevista. La elección es directa, se establece un sistema de elección que debe generarse a partir de a partir de 60 días antes que termine el mandato, 2 meses, artículo 95, y aparece de tal manera que la elección se produce en forma directa. Antes era en forma directa porque cada uno de nosotros elegía a un elector que después, reunido en congreso electoral, designaba al presidente. Es decir que cada ciudadano tenía la función de elegir electores. La segunda, en esto aparece interesante la alquimia, porque la verdad que es una verdadera alquimia el 97 y 98, en cuanto establece la posibilidad que no se celebre segunda vuelta, y de hecho, cuando fue elegido en el 2003 Kirchner, no se hizo la segunda vuelta, y fue con la paradoja de que con el 20 y algo % de la cantidad de votos fue elegido presidente, porque la fuerza política o el candidato que había tenido mayor cantidad de votos, Carlos Menem, había bajado su candidatura en la segunda vuelta. Esto no es necesario cuando en la primera vuelta se hubiera obtenido más del 45% del total de votos afirmativos válidamente emitidos, el 97, y el 98, que prevé que cuando la fórmula más votada hubiera tenido 40% de los votos válidamente emitidos y que tenga una diferencia de 10 votos de 10 puntos con respecto a la fórmula que le seguía.
Esto fue, fue muy examinado, valorado y contado al instante en la última elección, cuando se veía si había esa diferencia de 10 puntos porcentuales para lograr evitar la segunda vuelta y que Fernández sea designado en la primera vuelta, pero hubo segunda vuelta. El mandato del presidente y vicepresidente es de 4 años. En esto nos fuimos o nos diferenciamos de Estados Unidos. Prevé la reelección y prevé que la posibilidad de una nueva designación luego de otro mandato. Es decir, que existe la posibilidad de que sea elegido, reelegido y después pueda ser elegido nuevamente con el intervalo de un mandato. A diferencia de Estados Unidos, en los cuales, si bien prevé el sistema de reelección, no prevé la posibilidad de una reelección posterior, aunque existan mandatos intermedios. Caso Obama, caso Clinton. En este caso, el plazo de duración es de 4 años. De 4 años. Quiero detenerme en el supuesto de acefalía, porque es un supuesto o una circunstancia particular y que ha tenido recientemente, hablo del año 2002, 2001, 2002, antecedentes institucionales que son prácticos a los fines de examinar cómo funciona el instituto. Habíamos dicho que el vicepresidente sustituía al presidente en caso de ausencia. La ausencia puede ser permanente o puede ser temporaria. El artículo 88 establece que si el presidente no puede ejercer el cargo por enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución, este será ejercido por el vicepresidente. La filmina número 16. Bueno, las causales transitorias son ausencia por viaje. De hecho, el presidente, si trabaja en casa de gobierno, se ausenta de la capital todos los días porque tiene su residencia oficial en Olivos, que está en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, no se produce se habla de la ausencia por viaje en casos en que este sea a otro lugar, ya sea al interior del país o el extranjero. Puede ser una enfermedad que puede ser temporaria o puede haber una inhabilidad también temporaria. Puede ser, por ejemplo, el caso de que esté sometido a juicio político, puede ser que obtenga una licencia especial para el cumplimiento de este proceso, en el cual se le imputa alguna de las 3 causales previstas para ello: mal desempeño en sus funciones, delito en la comisión de delitos con motivo de la función, o bien delitos comunes. O bien puede ser definitiva o permanente, en los casos también que puede ser la muerte, la destitución, precisamente por juicio político, la renuncia, o que la inhabilidad sea permanente, alguna enfermedad que le impida ejercer su cargo. Fíjense, por ejemplo, hace poco renunció el primer ministro japonés por cuestiones de salud. Es el caso típico de una imposibilidad física permanente para poder cumplir con el cargo para el cual fue elegido. Y automáticamente el sistema institucional japonés prevé la sustitución a través de una elección de otra persona. ¿Qué pasa en los casos de que y ahí viene el problema? Ahí viene el problema porque la Constitución no lo prevé,
sí lo prevé la ley de acefalía, o sea que en el caso de que no pueda cumplir la función del presidente o vicepresidente, ¿qué sucede? Bueno, originariamente la ley 20.972 establecía un sistema de acefalía o que establecía e implementaba cómo se iban a sustituir las autoridades. La ley actual que reglamenta el funcionamiento de la acefalía es la ley 25.716, que prevé que en los casos de acefalía por falta de presidente o vicepresidente, el Poder Ejecutivo será ejercido transitoriamente, en primer lugar, por el presidente provisional del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados o bien el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, hasta tanto se reúne el Congreso en asamblea y designe un sustituto. Este sistema ha sido implementado en el año 2002 con motivo de la renuncia de la Rúa, presidente de la Rúa, y que ha hecho que en un mismo día hayamos tenido 5 presidentes. Precisamente con el funcionamiento institucional de la sustitución. Así que fíjense ustedes qué importante es la función de presidente, de presidente de la Cámara de Senadores, que es un senador elegido al efecto y que actúa como tal en los casos que la vicepresidenta no ejerce su función. Y por supuesto está tercero en el orden sucesorio, siguiéndole el presidente de la Cámara de Diputados y por último el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La designación del sustituto se produce en asamblea constitutiva, asamblea legislativa, que tiene por única función expresa la de designar a la autoridad que va a sustituir al presidente o vicepresidente. Se establecen mayorías agravadas de 2/3 partes de sus miembros en cuanto al quórum, y aunque existe flexibilidad para que este quórum se atenúe en el caso de que no se hubiera obtenido luego de cumplimiento de cierto plazo. Esto es importantísimo porque la cefalía significa que no existe cabeza o autoridad que ejerza uno de los poderes más importantes del Estado. La designación se hace por los miembros de ambas cámaras. La elección es por mayoría absoluta. En el caso que no se obtenga la mayoría absoluta para la designación, una segunda votación se hace sobre los 2 candidatos más votados y después en el caso que persista el empate, es el presidente de la Asamblea el encargado de designar a quién va a ejercer este cargo. Por supuesto que quien puede ejercerlo para ejercerlo tiene que cumplir los recaudos o las condiciones exigidas por el artículo 89 y podrá recaer en un senador nacional, diputado nacional o gobernador de la provincia. Un sistema que depura la continuidad institucional. Por supuesto, quien ejerza este cargo tiene la particularidad de que mientras dure su mandato o el mandato que cumplan, no va a ser considerado a los fines del sistema de elección y reelección. Acuérdense que el presidente y vicepresidente pueden ser elegidos y pueden ser reelegidos y nuevamente elegidos con intervalo de un mandato. Es decir, que pueden ejercer sucesivamente 2 mandatos. Este mandato que pudieran ejercer con motivo de la elección por la Asamblea Legislativa no se considera como un periodo o mandato cumplido.
las atribuciones del presidente. Acá voy cambiando un poquito el programa para tener una orientación. La filmina. La filmina número 29. Bueno, yo les había dicho que es un ABC saber que el 75 son las atribuciones del Congreso, que ya las mencionamos, las vimos, fuimos haciendo pinceladas de cada una de ellas, y a lo largo del programa mantenemos ese criterio, y el 99 que son las atribuciones del presidente. Las atribuciones del presidente. La primera, el inciso 1 del 99 establece que es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Y acá nos detenemos a analizar cuáles son las funciones del presidente, que de alguna manera se explicitan a través de un instrumento específico que es el decreto, que tiene distintos tipos de decretos. Con esto se ratifica que no pierde su carácter de jefe de la administración y que el jefe de gabinete es una desconcentración del Ejecutivo, porque él es la máxima autoridad administrativa. Es el jefe político porque dicta los actos políticos que hacen al funcionamiento del Estado y del gobierno y dicta los actos administrativos. El inciso 2, a tal fin, y ratificando lo que le estoy mencionando, dice que él es el encargado de expedir o emitir todos los reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes y funcionamiento del gobierno. Por eso tenemos reglamentos de ejecución, son los decretos de ejecución, que son aquellos que tienen por objeto complementar la aplicación de una ley, que son subsidiarios a lo que establece una ley o que aclaran la aplicación de una ley. Por supuesto, un principio inalterable en nuestro sistema institucional es que no pueden modificar lo que establece la ley, es decir, que deben permanecer o sostenerse de acuerdo a ello. Los decretos autónomos o reglamentos autónomos, que son aquellos que realiza en función de sus funciones propias de administrar. Son todos aquellos actos que no requieren de una ley anterior y que son por los cuales él se manifiesta o expide. Los decretos o delegados, que son aquellos que provienen de un facultamiento expresamente otorgado por el Congreso, que como tal los ejercen en el marco de sus funciones y por supuesto tengan en cuenta en este caso los principios que establecen o que surgen de la ley 26.121 sobre el funcionamiento, cómo funcionan estas situaciones, tanto para los decretos de necesidad de urgencia, los decretos delegados y aquellos supuestos de promulgación parcial de las leyes. Nuestro inciso tercero. Fíjense que acá el constituyente le remarca, dice que, por supuesto, participa en la formulación de las leyes. Eso no hay duda. Acuérdense que participaba en la primera etapa y participaba en la última, promulgando o vetando las leyes sancionadas. Y en el inciso segundo, en el párrafo segundo del inciso tercero, ratifica el constituyente: el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insalvable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Ahí está la prohibición, como principio general. Pero después, en el párrafo tercero,
la posibilidad que por cuestiones de emergencia pueda dictar algún tipo de normativa con contenido legislativo, que son los decretos de necesidad y urgencia, con lo cual se completa los cuatro aspectos: reglamentos de ejecución, reglamentos autónomos, reglamentos delegados y los reglamentos o decretos de necesidad y urgencia. Por supuesto, para ponerle un límite, se prevé todo un sistema de ratificación, que es el sistema previsto en el régimen legal que prevé la ley 26.122 de la Comisión Bicameral Permanente para este tipo de normativa, que establece la participación del jefe de gabinete, debiendo realizar la remisión de las disposiciones que se hubieran dictado en este sentido. Y el límite que está dado por las materias, pues tanto y en cuanto hay determinadas materias en las cuales no puede intrometerse o dictar estos decretos de necesidad de urgencia: materia penal, tributaria, electoral y régimen de los partidos políticos. Me quiero detener, más allá que la próxima clase seguramente lo vamos a ver, en el nombramiento de los jueces. El inciso cuarto: nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado, con mayoría grabada, por supuesto. Tema sumamente actual. Y me quiero detener respecto de una norma específica que es en el caso de la elección. Es decir, no hay duda, la designación se realiza más allá del proceso de selección que está en cabeza del Consejo de la Magistratura. Tenemos que la designación de los jueces se produce a través de un acto complejo que es la participación del presidente con acuerdo del Senado. En el año 2003, el decreto 222 establecía un sistema de selección para los miembros de la Corte Suprema de Justicia, es decir, como un paso previo a la elevación o no de un candidato por parte del presidente. Es sumamente interesante, pues abre la posibilidad de una elección o una propuesta previa que debe ser acompañada. Es decir, que se posibilita a aquellas personas que se consideren con capacidad y idoneidad de hacerlo, presentarse para cubrir el cargo, y se establece todo un sistema de publicidad que incluye currículum, que incluye situación por ante la FIP, que habla no solamente de la idoneidad, sino de sus capacidades morales en cuanto al pago de los tributos, para que y un sistema de audiencia pública previa, de examen previo, popular previo, a través de manifestaciones que se realizan expresamente en los sitios habilitados al efecto, en la cual se determina la idoneidad o no de esta persona, en todos sus aspectos. Y una vez cumplido esto, el presidente decide la elevación del candidato. Entre los aspectos más importantes o a destacar, que después aparecen establecidos en la reforma o en la ley de reforma judicial, es la identidad de género como uno de los requisitos o particularidades que deben ser consideradas para su elevación. El artículo 7 dice: sin perjuicio de las presentaciones que se realicen en el mismo lapso, podrán requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración. Es decir, que se produce una
una verdadera radiografía de las cualidades del candidato que se considere en una situación. Se busca también considerar los aspectos relacionados con la ética pública en cuanto a su capacidad pública de contribución, con lo cual aparece bastante saludable el proceso. Por supuesto no le genera, más allá de que en el artículo tercero, el artículo segundo establece que debe ser debe tener una... Les leo el artículo segundo porque es más gráfico de lo que yo puedo decir. Déjase establecido como finalidad última de los procedimientos adoptados a la preselección de los candidatos para la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los postulantes, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función. Y en el inciso tercero habla de que deben posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de géneros, especialidad y procedencia regional en el marco de lo ideal de representación del país. Con lo cual quiere o tiene idea de llevar a un criterio de dejar de lado este criterio contramayoritario y darle cierto grado de trascendencia abarcativa desde el punto de vista territorial a la conformación del órgano. Por supuesto que al no ser vinculante, mi candidato, yo presidente, mi candidato puede tener todas las objeciones, pero yo soy el que decide con carácter vinculante, yo lo propongo y lo elevo. Por ahí el Consejo de la Magistratura en cuanto al proceso de selección prevé una serie de puntajes, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, puntajes de acuerdo a los distintos ítems que hacen a la idoneidad o a la entrevista pública que tiene el candidato para, en el caso de los jueces inferiores, por supuesto, que hace para que estos puedan tener un grado objetivo en cuanto a la pauta de designación. Como les decía, el inciso 5 habla del indulto y la conmutación, es una facultad exclusiva. La realiza el presidente y consiste en el perdón de la pena, con lo cual se requiere, primero, que esté en el marco del ámbito federal el delito por el cual, respecto del cual se va a pronunciar. Debe haber un informe previo para que de la autoridad competente que determine el alcance de la decisión que va a tomar y a quién va a beneficiar. Y debe haber una condena penal firme, es decir, que no es como la amnistía que puede darse en un periodo previo en el cual exista un proceso, sino que debe haber una condena. El inciso 8 que habla de las aperturas de sesiones, el inciso 9 que habla de las sesiones, que habla de los dos tipos de sesiones, que son la de prórroga, que es una facultad concurrente, ya lo habíamos mencionado a esto, que la puede establecer el Ejecutivo, prorrogar las sesiones ordinarias por un periodo más, es decir, por un periodo de tiempo X, y puede ser prorrogada por el mismo Congreso. Y las extraordinarias, que son aquellas que convoca para temas determinados. El presidente también tiene las relaciones internacionales, inciso 11, también participa en la formulación del estado de sitio, inciso 16. Muy bien. Y ahora vamos a nuestro jefe de gabinete, que ahora está tan castigado, todos los días lo castigan, pobre.
y encima él hace lo suyo. Ayer en un programa de televisión hablaba de que no hay que ahorrar, hay que ahorrar en dólares, y cuando todo el gobierno está hablando de que hay que ahorrar en pesos, no, se equivocó, dice porque trabaja mucho. Bueno, saludable. El que trabaja se equivoca y el que se trabaja hace. Entonces, el jefe de gabinete es una autoridad introducida por el convencional en el 94, es un órgano desconcentrado, les había dicho, tiene a su cargo la administración general del país, no es excluyente porque el presidente no pierde esta función, pero tiene funciones importantísimas porque tiene a su cargo todo lo que relacionado con la coordinación y preparación de las reuniones de gabinete, pero en el inciso 6 del artículo 100 está el meollo de la cuestión. El jefe de gabinete tiene a su cargo la elevación del presupuesto nacional. Es decir, es el encargado de monitorear, aplicar, y es el que participa en la última etapa de aprobación a través de un acuerdo general de ministros y por supuesto, con la aprobación del Poder Ejecutivo. Anteayer se elevó el presupuesto 2021. El inciso 7, en cuanto hace recaudar la renta nacional y ejecuta la ley de presupuesto. Fíjense, eso sí, esa es sumamente importante, la función que cumple el jefe de gabinete, y en esto hay que ver que toda la normativa, si hacen un seguimiento de toda la normativa de emergencia, van a ver que las distintas decisiones del Ejecutivo en los DNU que se fueron dictando, transfiere las facultades de dictar los actos de implementación, y los delega el jefe de gabinete. Y en materia de presupuesto, un presupuesto importante de un país, más allá de que estemos bastante complicados, es el que puede trasladar las partidas o modificar su imputación, entre otras. Por supuesto que esto hay sistemas de control, pero todo está bastante retrasado. La designación la realiza el presidente, por eso les digo, o ratifico el hecho de que el jefe de gabinete es un órgano desconcentrado, y que como tal no tiene la autonomía y personalidad propia de una descentralización. Es importante en este sentido el artículo 101, cuando habla de que el jefe de gabinete debe prestar debe presentar un informe mensual ante cada una de las cámaras, alternativamente, el artículo 101, pero también puede ser interpelado. En este caso, la interpelación la puede realizar el Congreso a partir de una mayoría simple de los votos, para que el jefe de gabinete concurra a dar explicaciones sobre aspectos que considera necesarios. Por supuesto que esta mayoría absoluta necesaria es un requisito para que proceda la convocatoria, a diferencia de los ministros que pueden ser convocados a prestar informes con el proceso que se denomina interpelación. A su vez, y esto es algo que hacen mención los autores, que consideran que hemos girado hacia una forma semiparlamentaria de un presidencialismo atenuado, cuando habla de la remoción o posibilidad de remoción del jefe de gabinete prevista en el 101 en su última parte, que establece que una situación del voto de censura. Fíjense ustedes que quisieron equiparar a
al parlamentarismo, con el voto de censura que aparece con la mayoría que se requiere como prácticamente inviable. Porque el parlamentarismo tiene la particularidad de que el Ejecutivo, el Legislativo designa a los órganos que van a ejercer el gobierno, y tienen dos mecanismos que son muy importantes para apuntalar la función del órgano de gobierno, como son el voto de confianza y el voto de censura. Ustedes habrán visto en las películas o en los diarios el voto de censura o el voto de confianza que muchas autoridades requieren. En España, por ejemplo, la conformación del gobierno le generó a Sánchez, actual presidente español, hacer acuerdos políticos con la oposición, que hoy tiene problemas institucionales importantes referidos con el financiamiento de la campaña de las fuerzas de la oposición. Este grupo de izquierda que habría sido apoyado, habría sido financiado en cuanto a su elección por fondos provenientes de Irán. Cosa que expresamente se ha reconocido. Pero bueno, fíjense cómo a veces hay que hacer algún tipo de concesión o pactos, no digo pactos con el diablo, pero digo pactos que de alguna manera pierden o desconocen las ideologías en cuanto a su formulación. Bueno, en esto era muy claro en España Felipe González cuando hablaba de la finalización de las ideologías, cuando si bien todos tienen una idea estructural, la implementación debe ser netamente pragmática y debe tender al cumplimiento de las finalidades que se persiguen. Los ministros son secretarios del Ejecutivo que tienen a su cargo una rama del gobierno en la cual actúan, son asesores del presidente. Por supuesto, su número varía, más allá de lo establecido en la Constitución, su número varía y se lo determina por ley. Se lo determina por ley. Los ministros son designados y removidos por el Ejecutivo, están sujetos al procedimiento de la toma de decisiones, pueden ser interpelados. La participación de los ministros por la vía de la interpelación en el Congreso se realiza, al igual que el jefe de gabinete, con temas predeterminados, en los cuales debe dar explicación y a los cuales se son sometidos con su requerimiento. Ahora es muy natural este sistema de la no presencialidad, observar o ver que las distintas comisiones del Congreso tienen contacto directo con los ministros o los secretarios de distintas esferas del gobierno. Algo que me parece sumamente auspicioso, porque prevé la interconexión del Ejecutivo y el Legislativo. Por supuesto, en tanto y en cuanto las distintas particularidades o las distintas posiciones que puedan acercar la oposición le permita realizar o conllevar las situaciones relacionadas con la marcha del gobierno. Además de asesorar, tienen a su cargo el refrendo de los actos del presidente. Refrendar significa firmar o suscribir al pie o al lado. Es una cuestión formal, pero que hace a la validez del acto. Por supuesto, también participan en lo que se denomina acuerdo general de gabinete o de gobierno, que son aquellas disposiciones, por ejemplo, el presupuesto, como les mencionaba recién, que surge de un acuerdo general de ministros y con la participación además del jefe de gabinete.
Bueno, muy bien. Dejamos ahí. Si me faltó algo, por supuesto están las preguntas. Y por supuesto, la clase que viene posiblemente amplíe algunas otras cosas que sean de su interés. Buenas tardes. Chao, hasta luego.